Hermanos y amigos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo e invitarles a reflexionar en el tema de hoy, cómo pasar la tormenta. Para ello los invito a leer la palabra de Dios en Juan 14 del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los discípulos acababan de recibir noticias que produjeron asombro, turbación. Estaban angustiados por la noticia de un traidor que era Judas. Así nos relata en Juan capítulo 13, 21. Porque Jesús les dijo que se iba y ellos no podían seguirle donde Jesús se iba. Y todo esto causó tristeza, dolor en su corazón. Pero Jesús, es importante que les habla al corazón para que su fe pongan en Él, pongan en Dios. En primer lugar, preparados para pasar la tormenta. No se turbe vuestro corazón. Jesús había de prepararlos para el negro día de su crucificación. Él sabía que ellos podían pasar la tormenta solo si confiaban en Él, si confiaban en Jesús. El tiempo de hoy es posible que nosotros nos centremos en los problemas del mundo por causa del COVID-19, que nos causa tristeza, nos causa dolor. Y eso con mucha razón. Prácticamente eso nos causa bastante tristeza. O podemos centrarnos en la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Jesús les dijo: creéis en Dios, creed también en mí. Por lo tanto, no nos dejemos controlar por el temor. Y lo que es más, Dios ha preparado una morada en el cielo donde estaremos eternamente con el Señor. Eso es maravilloso, eso es precioso, esa es una promesa para los que creen en Jesús. En segundo lugar, en la tormenta debemos seguir el camino. Versículo 6 dice claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero bien, el COVID-19 es una tempestad que está matando a mucha gente. Pero esta tempestad mata el cuerpo, no el alma. Pero la tempestad del pecado mata el alma. La maldad se ha proliferado de tal manera que el hombre ha tomado decisiones y ha tomado su propia decisión, su propio camino. El orgullo, la soberbia y todo aquello lo ha alejado y lo ha separado de Dios. Para cruzar la tempestad debemos elegir el único camino que nos lleva al Padre Celestial, y es Cristo Jesús. Él es la verdad y la vida. En tercer lugar, para pasar la tormenta, Jesús no nos dejó solos, de ninguna manera. Jesús no nos abandonó. Jesús nos dejó el Espíritu Santo, y así nos relata en la palabra del Señor en Juan 14, 16. Dice: y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¡Qué maravilloso! Jesús no nos dejó solo. Nos dejó el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos consuele, para que nos guarde, para que nos proteja, para que nos guíe a todo bien. Si guardamos su palabra, somos amados por el Padre y somos morada del Padre Celestial, de Cristo Jesús y del Espíritu Santo. El poder está en nosotros. Por esa razón no debemos nosotros sentir ningún temor. Y así lo dice la Escritura en Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto es maravilloso, que Jesús está en nosotros. Pero bien, aquí marca la diferencia. El que no ama a Dios, no ama su palabra, porque no entiende el lenguaje de Dios, y su fin será un fracaso, alejado de Dios. Así lo dice la Escritura. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y esto es claro en la palabra del Señor. Para pasar la tormenta del COVID-19, necesitamos que en nuestro corazón haya paz. Para ello debemos confiar en Jesús.
Ello debemos confiar certeramente, con toda certeza en Jesús. Así aseguramos nuestra vida en la tierra y en la eternidad. Amigo, no busque respuestas en otro lugar. No camine en sendas sin salida que le lleva al fracaso. El verdadero camino es Jesús. Él nos guía aún más allá de la muerte. Recordemos que nos dio su palabra, su Santo Espíritu, para guiarnos por el camino del bien. Por lo tanto, no nos dejemos controlar por el temor. Jesús nos va a guiar por el camino del bien. Amados hermanos, confiemos en el Señor, confiemos en Él. Él está para guiarnos, aún dice la palabra del Señor, más allá de la muerte. No nos dejemos controlar por el temor. Dios los bendiga, amados hermanos. Amén.